Es un honor contar con su presencia. La Escuela Preparatoria número 3 les da la más cordial bienvenida a su cuarto Congreso Interpreparatoriano en su modalidad virtual, con la temática Ecología, trayendo ustedes la conferencia Realidad Ambiental, impartida por el maestro Marco Antonio Moreno Gaitán, de quien me permito leer una semblanza. Maestro Marco Antonio Moreno Gaitán tiene habilidades docentes relacionadas con la incitación al descubrimiento, el diálogo de los saberes y la construcción dialogada de los aprendizajes con una visión significativa. Es docente de Ciudad Universitaria Hidalguense desde julio del 2018. Colaboró como docente presencial en diferentes materias de la licenciatura en Ciencias de la Educación. Ha colaborado también de modalidad virtual en la licenciatura en Ciencias de la Educación como docente hidalguense en la Sociedad Ecologista desde agosto de 1999. Conduce el equipo de trabajo para la promoción de la defensa ambiental y a los integrantes del área de servicio social multidisciplinario. Tiene un certificado parcial de maestría desde el 15 de octubre del 2012 por el Centro Universitario de Desarrollo Intelectual. En el 2010 tiene un reconocimiento por la Conferencia Nacional de Gobernadores por las aportaciones al desarrollo ambiental mexicano. En febrero del 2015 tuvo una presentación de concientización sobre el cuidado del medio ambiente en la escuela primaria Profesor Donaciano Serna Leal. Fue exponente del diplomado Educación Social en el estado de Guerrero. Ponente de la sesión mensual con el tema Manejo de RPBI. En noviembre del 2017 fue ponente en el curso de formación política para el impulso a la organización ciudadana en la Ciudad de México. Y fue ponente en el curso El Laboratorio en apoyo al diagnóstico clínico con el tema Impacto actual de los RPBI en el medio ambiente. El cambio climático ha sido visto normalmente como un fenómeno que algún día llegará. Y desde esa perspectiva, hablar del fenómeno que un día llegará, nosotros podemos cometer una serie de errores en cuanto a lo que deberíamos de estar haciendo como humanidad. Mi nombre es Marco Antonio Moreno Gaitán, soy presidente de la Sociedad Ecologista Hidalguense. Y agradezco la oportunidad de estar en este cuarto congreso hablando sobre el tema del cambio climático. El cambio climático lo hemos visto la mayoría de las veces como algo lejano a nosotros, pero también lo hemos visto como algo que algún día va a suceder. Sin embargo, el cambio climático es un fenómeno que ha estado presente en nuestro entorno y que de alguna manera no hemos sabido enfrentar de la mejor forma para obtener resultados positivos que den certeza a la sociedad y a la biodiversidad. Cuando hablamos de cambio climático lo tenemos que hacer desde aspectos como económicos, culturales, ambientales, porque de alguna manera son hechos que se van entreverando, que se van construyendo y que de alguna manera van avanzando en ese sentido. Y los impactos de lo que es el calentamiento global en algún momento van a ser visibles en todos los continentes, o de hecho ya están siendo visibles en todos los continentes, y de alguna forma se manifiestan también en los océanos. Hablar de cambio climático entonces es hablar de un fenómeno que ya nos alcanzó, con el que estamos lidiando todos los días y con el que no estamos logrando comprender verdaderamente lo que está aconteciendo, lo que está provocando y la forma en que deberíamos de actuar. De alguna manera, si revisamos los informes del panel intergubernamental para cambio climático, veremos que sus observaciones tienen mucho que ver con la forma en que se produce en nuestra sociedad, pero también en la forma en que se consume. Si la sociedad empezara en primer lugar, a dejar de consumir en la forma en que lo hace y a mirar el consumo ya no como algo que te da estatus, sino algo que te puede garantizar seguridad ambiental, entonces la producción necesariamente se vería impactada
y esta tendría una reorientación y una reorganización. Pero mientras nosotros sigamos mirando el consumo como esa parte que te da estatus, que demuestra quién eres, entonces lo que hagamos y lo que digamos en torno al cambio climático seguirá siendo insuficiente. Mucha gente quiere de alguna manera dejar de discutir el cambio climático desde esta perspectiva porque considera que al final del día no son responsables directos del cambio climático. De hecho, nadie nos sentimos responsables directos del cambio climático, aun cuando hemos estado avanzando en ese sentido y hemos estado colaborando con nuestra forma de consumo en que el cambio climático se profundice en nuestro planeta. Pero hay otras implicaciones del cambio climático. Están las migraciones. Las migraciones se van según el panel intergubernamental de cambio climático, las migraciones van a aumentar. Y estas van a estar no solamente asociadas con la pobreza y con la falta de oportunidades en los lugares de origen, sino también con los problemas de carácter ambiental que se van a ir generando y que de alguna u otra manera harán que la vida de las personas se vuelva más difícil en algunas zonas del planeta. De hecho, nosotros ya estamos viviendo estas migraciones, lo vemos con estos grupos de migrantes que atraviesan el país en la búsqueda de llegar a Estados Unidos. Aún persiste ese espejismo de que llegando a Estados Unidos las cosas van a cambiar y dejamos de hacer en nuestro lugar de origen las cosas necesarias para combatir la pobreza, para combatir el cambio climático y para generar un nuevo tejido social que nos ayude en muchos sentidos. Todo lo que digo puede parecer de repente chocante, burdo, pero es una realidad a la que estamos viviendo y de alguna forma tendríamos que decir que las aseveraciones del panel intergubernamental de cambio climático plantean una realidad lúgubre para el planeta. Y hablar de una realidad lúgubre para el planeta es hablar de una realidad de desastre, hablar de una realidad de daños a la salud humana, de impactos negativos en la biodiversidad, de poner seriamente en riesgo la viabilidad del planeta. En eso tenemos que estar pensando y es en lo que tenemos que hablar precisamente el día de hoy. Y de alguna manera este panel intergubernamental que está conformado por científicos pues ha llamado a que cambiemos, entre otras cosas, la forma en que consumimos, la forma en que producimos, pero también la forma en que nos relacionamos con el medio ambiente y nos relacionamos socialmente. Esto implica que los conflictos que vienen y los que ya estamos viviendo están directamente relacionados con el cambio climático. Y de alguna manera, este cambio que ha sido causado por las actividades humanas tendría que empezar a atenderse y a resolverse de manera oportuna. Podemos partir de lo siguiente. El primer informe se presenta en 1990, pero se inicia en la década de los 80 un estudio profundo en torno a los posibles cambios y a los impactos que el desarrollo económico ha traído al planeta. Y entonces el Club de Roma, al presentar este informe, que se conoce como el informe del Club de Roma, habla precisamente de la necesaria reducción en el uso de combustibles fósiles. Y dicen que para que no aumente la temperatura a nivel del océano y para que no se modifique de manera peligrosa, se tiene que reducir el uso de combustibles fósiles y se tiene que aumentar el uso de energías alternativas, de energías limpias. Sin embargo, pues este es un argumento que se enfrenta al poder económico, que se enfrenta a las grandes empresas petroleras, a las grandes empresas automotrices y que dicen no puede ser que nosotros seamos responsables de esto. En todo caso, la sociedad tiene que ser. Y de alguna manera el discurso tanto de Naciones Unidas durante mucho tiempo y el propio discurso de los gobiernos nacionales se enfoca hacia la sociedad.
diciéndole a la sociedad que todo lo que ha hecho pues ha tenido impactos negativos en el medio ambiente y que por lo tanto tiene que buscar cambiar esas cosas. No asume su responsabilidad del poder económico, no asume su responsabilidad del poder tecnológico e industrial del mundo, y entonces el deterioro se sigue dando. De entre 1999 y el año 2000, cada vez son más los grupos que se suman a la lucha contra el posible cambio climático, Y de 2002 a la fecha, son muchas las voces y son muchos los grupos que se han levantado para demandar que cambie la realidad ambiental del planeta y que se atienda el cambio climático. Es decir, aquellas voces que buscaban prevenir el cambio climático no fueron escuchadas. Y estas voces que demandan hoy el cambio climático tampoco están siendo escuchadas. Pero el problema es que no hay una relación histórica entre estas voces que demandaron y buscaron prevenir el cambio climático y estas voces que están demandando atención al cambio climático. Y de hecho es el mismo discurso de las empresas el que ha logrado esta separación generacional de la discusión ambiental, que es otro de los problemas ambientales graves que no hemos podido resolver. Esa ruptura comunicacional entre las generaciones ha permitido que de repente se descubra o se piense que el cambio climático es nuevo cuando el cambio climático se viene combatiendo desde hace mucho tiempo. Tenemos que ir más allá. Tenemos que empezar a construir nuevas formas de entender la realidad ambiental y de entender la realidad climática del mundo. Pero sobre todo tendríamos que ver que no solamente se trata de que aumente la temperatura global, no solamente se trata de que en algunas zonas esta temperatura podría alcanzar hasta los 4.8 grados centígrados en el aumento de temperatura, sino cuáles son también las otras cuestiones que están asociadas a esto. Y miren, en primer lugar, nosotros tendríamos que ver que el nivel del mar va a aumentar y va a aumentar entre 26 y 86 centímetros. Para muchos esto podría ser un aumento verdaderamente insignificante, pero a la larga, el que los lugares que se encuentran por debajo del nivel del mar y cercanos al mar, o los lugares que se encuentran al nivel del mar, vean que el aumento sea entre 26 y 80 centímetros, implica graves impactos en el desarrollo de esa sociedad y de alguna manera va a generar también la cuestión de las migraciones. Es decir, la gente va a ser necesariamente desplazada de su territorio y tendrá que ir a otro territorio. Y entonces empezaremos a agolparnos en algunos otros lugares y veremos cómo el cambio climático nos sigue llevando y nos sigue empujando de los lugares en los que nos encontrábamos. Tenemos que evitar que estos 26 o 82 centímetros de crecimiento del mar se den. Tenemos que reducir la temperatura, tenemos que garantizar que nosotros podemos trabajar en ello, pero además tenemos que hacer que se presenten otras cosas. Miren, desde 1950, por ejemplo, los cambios que se han observado en el clima no tienen precedentes en ninguna época. Ver cómo se han generado este cambio, esta modificación de la temperatura entre 1870 y 2012, por ejemplo, con el aumento de 0.85 grados centígrados, esto ha sido verdaderamente grave para el planeta. 0.85. No estamos hablando ni siquiera de 1 grado. Imaginemos que ahora estamos hablando de que la temperatura aumenta en 1.5 o en 4.8 grados centígrados. El desastre sería inmenso. Y en esa medida nosotros tenemos que estar hablando de que el cambio del clima obedece a este fenómeno y que la modificación y la alteración climática tiene impactos en toda nuestra vida, en todos nuestros ecosistemas. La caída de agua dulce al mar, la modificación de las corrientes oceánicas, la modificación de las corrientes eólicas, la tropicalización de algunas áreas puede implicar severos daños.
Pero bueno, seguimos manteniendo el cambio climático alejado de nosotros. ¿Qué tal si lo acercamos un poco? Por ejemplo, Mineral del Chico en el estado de Hidalgo es un lugar que tiene bosques templados, bosques normalmente fríos, que son los bosques de oyamel y los bosques de pino. La tropicalización de esta zona del país implica que pongamos en riesgo esos bosques y que puedan desaparecer. Pero esos bosques para nosotros son indispensables en los procesos de adaptación y de mitigación de cambio climático. De tal manera que si perdemos estos bosques, ¿qué sucedería entonces? ¿Cuáles serían los procesos de adaptación y de mitigación que tendríamos que desarrollar? Imaginemos, por ejemplo, que en el caso de la zona de la Sierra Otomí-Tepehua, allá donde está Huehuetla, Agua Blanca, San Bartolo, Tutotepec, hay bosques de niebla, igual que en el municipio de Tlanchinol. Y que estos bosques de niebla se convierten en insuficientes para el proceso de adaptación y de cambio climático y que nos ayudarían en todo momento a regular la temperatura. Pero que estos bosques están siendo asediados por los taladores clandestinos y que la enorme cantidad de madera que están sacando de ellos pues impide que nosotros podamos usar eficientemente estos bosques para trabajos de adaptación y mitigación de cambio climático. O imaginemos que la selva baja y la selva media del estado de Hidalgo, que se da en los municipios de la Huasteca, por ejemplo, de la que hemos destruido más del 70%, era un punto esencial en el trabajo de cambio climático. Y que esas condiciones, bueno, de destrucción y devastación, siguen estando ahí, pero siguen sin ser atendidas. Entonces, podemos llevar el cambio climático a otro lugar todavía, al gobierno. ¿Qué políticas públicas reales el gobierno del estado de Hidalgo y el gobierno de México están construyendo para construir procesos de adaptación y mitigación del cambio climático? Muchas veces hemos hablado del combate al cambio climático, de la lucha contra el cambio climático, pero pocas veces hemos hablado de lo verdaderamente importante. El cambio climático es un fenómeno que está aquí, es un fenómeno que no vamos a poder derrotar tan fácilmente, pero que sí es importante que empecemos a manejar, que empecemos a construir programas para su manejo, de tal manera que, por ejemplo, hagamos adaptación y mitigación. Entonces, hoy las jornadas de lucha tendrían que estar encaminadas precisamente a generar procesos de adaptación y de mitigación del cambio climático. Si lo lográramos, nosotros estaríamos diciendo que revertiríamos en parte estos procesos degradatorios. Pero también tiene que ver con lo económico. O modificamos nuestra forma de consumir y modificamos nuestra forma de producir, o no vamos a lograr nada. Dejamos de ver el consumo como esa parte que nos da estatus y empezamos a verlo como esa parte que nos da seguridad ambiental y generamos un proceso de adaptación y mitigación del cambio climático a través del consumo, que tenga un impacto en la producción y esta se vuelva también una herramienta para la adaptación y la mitigación del cambio climático, o vamos a tener serios problemas. Entre las políticas públicas que valiera la pena tener, por ejemplo, son estas de desarrollo económico. ¿Qué tipo de empresas son las que deben de llegar a nuestro territorio? ¿Con cuáles nosotros podríamos despegar nuestra economía e impulsar nuestro desarrollo? ¿Cuáles son verdaderamente los procesos innovadores en este tiempo que nos llevarían a frenar el cambio climático? Tendríamos que hablar de empresas que se ajusten precisamente a las características ambientales del Estado. Es decir, ¿qué tenemos para ofrecer ahora en estas condiciones de cambio climático? ¿Cuánta cantidad de agua disponemos para el desarrollo industrial? ¿Cuánta cantidad de agua dispondremos para el desarrollo humano? ¿Y cuánta cantidad de agua destinaremos para la agricultura, la ganadería, la acuacultura, entre otras actividades? Y al discutir esto desde las políticas públicas de gobierno, estaríamos decidiendo qué tipo de empresa es la que debemos de traer al Estado y cuáles son las actividades económicas que mejor ayudarían a adaptarnos y a mitigar el cambio climático. Porque en esa medida tendríamos que invitar empresas a Hidalgo
que no profundizaran los daños y la degradación ambiental, sino que ayudaran en un momento determinado a adaptar y a mitigar estos impactos para entonces generar procesos de restauración y de rehabilitación. El cambio climático lo hemos visto como ese tema lejano en el que hablamos de los cambios bruscos en la temperatura, del aumento en el nivel del mar, pero no lo hemos visto como esa parte necesaria de cambiar las formas y los modos de producción en las regiones ambientalmente diseñándolo, ¿no? Es decir, ajustándolo a las características ambientales de cada zona. Es tiempo de que vayamos más allá. Es bueno que salgamos y que empecemos a demandar socialmente las cuestiones climáticas, pero es mucho mejor que nos sentemos a discutir con el gobierno y que nos sentemos a discutir con las empresas qué es lo que quieren verdaderamente para el futuro, pero sobre todo qué es lo que queremos nosotros verdaderamente para el futuro. En esa medida es en la que nosotros tenemos que trabajar en el cambio climático. El cambio climático es algo que nos han enseñado que es lejano. Es algo que voces poderosas se han levantado y han dicho en el país y en el mundo. Ahora es tiempo de que nosotros seamos esas voces poderosas. Ahora es tiempo de que seamos nosotros quienes ahí en nuestra comunidad, quienes ahí en nuestra región, en nuestra zona, empecemos a trabajar. El caso de la zona de Tula es el caso de desastre ambiental más claro en el estado de Hidalgo. Allí se conjuga la destrucción del suelo, se conjuga la destrucción del aire, la destrucción del agua, para construir una área verdaderamente dañada, cruelmente tratada, porque en ella se conjuga lo que la Ciudad de México hace al descargar sus aguas residuales y parte del Estado de México y aún el Estado de Hidalgo. Pero también para para contaminar el aire con empresas como la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, que es la responsable directa de la acumulación de partículas menores a 2.5 micrones en la zona. Y como está Petróleos Mexicanos y está Petroquímica Básica y están otras empresas que tendrían que estarse revisando. En esa medida, nosotros en la Sociedad Ecologista Hidalguense, como una forma de hablar del cambio climático, hemos propuesto la creación de las zonas ambientales especiales. Y la primera zona ambiental especial que hemos propuesto es precisamente la región de Tula. La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente establece que deben de conservarse aquellas zonas en donde la actividad humana ha generado pocos impactos. Pero nosotros hemos pensado que aquellas en donde tenemos impactos acumulados históricamente, también debemos de promover la conservación, no de esos impactos, sino del ambiente en general, y reducirlos de manera sustantiva. Es decir, en Tula lo que necesitamos, por ejemplo, es hacer un reordenamiento industrial que nos diga qué estamos produciendo, pero también que nos diga qué tipos de contaminantes estamos produciendo que son liberados al aire, al agua y al suelo. ¿Y cuáles son las mejores medidas para eliminar estos contaminantes? Tula necesita, por ejemplo, como una zona ambiental especial, que se creen normas oficiales mexicanas emergentes de exclusiva aplicación en la zona de Tula, tanto para el agua como para el aire como para el suelo, pero también para la actividad económica. La norma oficial mexicana 040, por ejemplo, establece cuáles deberían de ser los límites máximos permisibles que una empresa puede liberar contaminantes al aire, pero son tantas las industrias que fácilmente en las 3 primeras horas de producción se superan con mucho estos límites máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera. Entonces, en esa medida, construir propuestas de acción concretas, propuestas de acción que nos ayuden verdaderamente a cambiar el clima, a frenar este desastre, son las que tendríamos que construir cotidianamente. Nosotros en la Sociedad Ecologista Hidalguense hemos apostado por ello. Hemos apostado por crear estas zonas ambientales especiales y hemos apostado porque el gobierno federal y el gobierno local tomen las medidas oportunas y necesarias para que estas
zonas ambientales especiales existan, al menos en nuestro estado, y tengan como objetivo darle a la sociedad la calidad ambiental que necesita y que hoy por hoy, al menos en esa zona, no contamos. El cambio climático es una actividad que hoy demanda conciencia, pero también demanda acciones. Yo agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes y espero que pronto nos volvamos a encontrar.